Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por venir al Centro Sefarat Israel. Voy a representar a nuestro director general, Jaime Moreno, que no ha podido llegar y que les manda una calurosísima bienvenida y que estoy segura, ahora se lo voy a contar, de que estaría contentísimo de ver nuestro salón de actos lleno. Bueno, hoy tenemos una mesa redonda muy especial que titulamos La nueva presidencia de los Estados Unidos ante la situación en Oriente Medio, pero que en realidad este título, que parece como esquivo, tiene que ver con que planificamos esta mesa redonda, Ana Lariño y nosotros, en junio. Entonces, claro, en junio no sabíamos quién iba a ganar las elecciones, pero lo que sí sabíamos es que este tema iba a ser fundamental en lo que tiene que ver con el desarrollo de Oriente Medio y en lo que tiene que ver con las dos instituciones que organizan esta actividad. Por un lado, el Centro Sefarat Israel, a quien represento, que, como saben, es un espacio de diplomacia pública del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, y, por otro lado, el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares, que se dedica a todos los temas relacionados con Estados Unidos. Sabíamos, las dos instituciones, que en algún momento íbamos a tener que sentarnos a hablar y a explicar y a tratar de entender qué es lo que va a pasar en los siguientes 4 años, ahora sí ya con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Por eso hemos reunido a esta mesa de 4 expertos fantásticos, rigurosísimos y muy dedicados al tema, que son David García Cantalapiedra, Marta González Isidoro, Juan Tobar y Diana Mata como moderadora y también experta en el tema. Así que yo termino agradeciéndoles muchísimo su presencia, agradeciendo a Esperanza Cerdá, que es la subdirectora del Instituto Franklin, la colaboración, al equipo del Instituto Franklin y a los invitados que esta tarde comparten con nosotros nuestro espacio. Muchas gracias. Buenas tardes. En representación del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, como subdirectora, me gustaría en primer lugar agradecer a Jaime Moreno, que no pueda estar aquí, el director general del Centro Sefarat Israel, la acogida en esta maravillosa sede, que nos abre sus puertas una vez más para celebrar esta mesa redonda. Quisiera agradecer a David García Cantalapiedra, a Marta González, a Juan Tobar y a la moderadora Diana Mata por su participación en este evento y, por supuesto, agradecerles a todos ustedes su presencia aquí. El Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá es el único instituto universitario en estudios norteamericanos en España y nuestra misión es servir como plataforma comunicativa, cooperativa y de unión entre España y Norteamérica, en especial en Estados Unidos, con el fin de promover el conocimiento mutuo, lo cual llevamos a cabo a través de diversos programas académicos, proyectos de investigación y la organización de eventos como el que nos ocupa hoy aquí, una mesa redonda centrada en analizar la correlación de la nueva administración estadounidense y el conflicto en Oriente Medio. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos tienen una innegable repercusión internacional y uno de los asuntos que parece haber inclinado la balanza en estos últimos comicios ha sido la cuestión de Oriente Medio. Durante este coloquio exploraremos cómo han influido los distintos conflictos existentes en Oriente Medio en los resultados de las elecciones y preveremos cómo una segunda administración Trump puede actuar ante esta situación. De nuevo, muchas gracias a todos por estar aquí y a los ponentes y a la moderadora. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Les haré yo preguntas a nuestros expertos. Después ustedes también podrán participar con sus preguntas, por supuesto. Les voy a presentar muy brevemente a estos expertos que tenemos con nosotros esta tarde. David García Cantalapiedra es director del Programa de Investigación sobre Política Exterior de Estados Unidos en el Instituto Franklin, la Universidad de Alcalá de Henares, profesor de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales en la Complutense, experto en Política y en Seguridad Internacional. Marta González Isidoro, periodista y politóloga, analista de relaciones internacionales especializada en Israel y Oriente Medio. Y Juan Tobar, profesor titular de Relaciones Internacionales de la Universidad de Burgos, investigador visitante, ha sido investigador visitante en la Universidad de Georgetown, en Washington, autor de publicaciones como La política exterior de Estados Unidos y La expansión de la democracia. Bueno, bienvenidos a los tres.
La primera pregunta con la que quiero arrancar esto me la da la situación que estamos viviendo ahora mismo, porque ahora mismo, mientras todos nos encontramos aquí, en Tel Aviv se está produciendo una reunión del gobierno de Israel con los responsables de inteligencia y de seguridad del país para determinar qué pasa con ese acuerdo de alto el fuego con Hezbollah, si se da luz verde o no por parte de la administración de Netanyahu a ese acuerdo. Entonces, bueno, me gustaría preguntaros sobre ese acuerdo que está ahora mismo en ciernes, que parece que por lo menos estamos más cerca que nunca de que se concrete. Y también ya sabéis que el propio gobierno estadounidense, en este caso la administración de Joe Biden, ha tenido un papel muy importante en las negociaciones en torno a ese acuerdo, ¿no? Tanto Estados Unidos como Francia también han estado liderando de alguna manera esa iniciativa. Entonces, bueno, me gustaría saber un poco vuestra opinión sobre ese acuerdo, sobre el papel de Estados Unidos y si sois optimistas o no en torno a él. Bueno, muy brevemente, lo que se está, digamos, estudiando es la retirada de las tropas israelíes del Líbano, la retirada de los milicianos de Hezbollah al norte del río Litani y que sea el ejército libanés el que ocupe esa zona sur. Bueno, por favor, os doy la palabra. Marta, por ejemplo, ¿puedes empezar tú? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, daros las gracias por esta mesa, por esta participación. No sé si está funcionando el micrófono. Ahora sí. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Se oye? Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, la pregunta es larga, pero escueta a la vez. Se puede resumir de una manera muy clara. ¿Va a haber acuerdo? Sí. Parece que sí, se está reuniendo el gabinete justo en este momento. Estaba cuando venía en el taxi escuchando las declaraciones de Bibi Netanyahu y parece que hay un acuerdo inminente que va a entrar en vigor precisamente. Lo que no se sabe todavía si entra esta noche sobre las 10 de la noche o mañana a primera hora de la mañana. ¿Qué implica este acuerdo? ¿Es un acuerdo de paz? ¿Es un acuerdo, un tratado de reconciliación? No. Es una tregua. Es una tregua de 60 días. Los márgenes están todavía muy abiertos y está generando muchísima incertidumbre y muchísima polarización en Israel. ¿Por qué? Y eso lo vamos a analizar, yo me imagino que con tiempo, porque hay un antes, un durante y un después. Yo, como soy graduada en Yad Vashem, tengo esa metodología del antes, el durante y el después, y estamos en el durante. El durante significa que la experiencia que tiene la sociedad israelí de todo este año de guerra y de los conflictos que ha vivido con Hezbollah en los años anteriores le dice que el acuerdo no va a garantizar la seguridad ni sobre todo el retorno de los refugiados israelíes al norte de Israel, pero tampoco los refugiados libaneses a la zona de seguridad, porque los flecos que se están negociando en este momento imponen condiciones muy drásticas para Israel que no toda la población está dispuesta a cumplir, pero sí, si consigue, que es lo que parece que está en este momento negociando con la administración Biden, es una cláusula para que de aquí a 60 días, si hay un problema otra vez de incumplimiento por parte de Hezbollah del acuerdo, Israel pueda entrar a determinadas zonas a garantizar su seguridad. Y podemos entrar en materia. Bueno, pues muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, yo aquí en este caso no sé si soy pesimista o más bien soy escéptico, ¿no? Ya había comentado Marta el tema ya del propio lapso temporal, ¿no? que se plantea dentro de lo que es el acuerdo, pero coincide bastante además con el acceso a una nueva administración que no tiene por qué seguir las mismas líneas exactamente en política exterior que las que estaba siguiendo la administración de Joe Biden. Es previsible que una administración de Donald Trump, ¿no? plantee una política exterior continuista de gran apoyo a Israel. Entonces no sé hasta qué punto, ¿no? al primer ministro de Israel le interesa en este momento, ¿no? pues de alguna forma ganar cierto tiempo hasta que llegue esta nueva administración, y a partir de ahí veremos lo que sucede, la posición de su equipo. Pero desde luego, claro, estamos hablando de un acuerdo que es un poco planteado con un lapso temporal pequeño y además
negociado por una administración saliente, que no es la que va a entrar. Así que yo creo que esto tiene todo el aspecto, toda la pinta de ser un acuerdo que va a tener una duración temporal hasta que la próxima administración defina de alguna forma sus grandes líneas de política exterior. Muchas gracias por la invitación. Yo me voy a ir más para allá todavía. Yo es que normalmente esto se olvida un tema muy importante que es lo primero que se va a poner sobre la mesa, que es el programa nuclear iraní, ¿no? Yo creo que esto es uno de los con qué va a pasar con los acuerdos Abraham, ¿no? Si me permitís, yo abro un poco al resto del Oriente Medio, ¿no? Yo creo que la administración Trump, y por los nombramientos que está haciendo, pues va a tener una posición igualmente dura como la que tuvo la primera vez con este programa nuclear iraní, que es que viene de muy atrás y los incumplimientos iraníes han sido sucesivos, ¿no? Y yo creo que eso el propio Trump lo ha dejado claro. Nunca va a permitir que Irán tenga armas nucleares. Creo que aunque Trump también quiera ser un presidente que quiera ser recordado porque es el que va a conseguir la paz en Oriente Medio, por el otro lado tenemos que ver este problema, ¿no? El problema nuclear iraní, que es un problema muy a largo plazo, pero que dependiendo de lo que esté pasando sobre el terreno y con una administración que va a entrar dentro de nada, vamos a ver realmente si todo lo que estamos haciendo ahora es verdaderamente un alto el fuego, vamos a poder verdaderamente ver un acuerdo de paz. Pues precisamente nombrabais a la administración Biden como esa administración saliente. ¿Creéis que Biden realmente está presionando para que se llegue a este acuerdo, está de alguna manera liderando esta consecución de este acuerdo para de alguna manera dejar un legado ahora que apenas le quedan unas semanas en la Casa Blanca? Pues eso es una buena pregunta, lo digo por todo lo que hemos estado viendo a lo largo de lo que es la campaña electoral o la campaña presidencial, ¿no? Es un asunto, todo el tema de Gaza, ¿no? La reacción israelí, etcétera, ha sido un asunto que ha sido muy divisivo, especialmente para los demócratas, ¿no? Ha habido un apoyo bastante claro, bastante directo por parte de Joe Biden a Israel, ¿no? Ha sido de hecho bastante destacado, incluso comparándolo con el caso de otras presidencias, ¿no? Hasta el punto de que cabe preguntarse si realmente, ¿no? Al final una administración de Donald Trump pues va a ir más allá de lo que le habría hecho la administración de Joe Biden. Claro, aquí el tema al final de su legado, pues en el Próximo Oriente no sé hasta qué punto va a ser el aspecto más destacado de su política exterior, entre otras cosas porque, como hemos comentado, un posible acuerdo de paz al final es algo que está en precario y que luego puede ser modificado por la administración sucesora. Pero yo no sé hasta qué punto, ¿no? Durante toda esta campaña presidencial, ¿no? Porque ha tenido una serie de problemas, ¿no? con la población árabe y con los apoyos que podían tener en estados incluso como era el caso de Michigan, ¿no? Estados clave que podían decidir la elección, y aún así su apoyo a Israel ha sido ahí muy, muy destacado, ¿no? La propia Kamala Harris pues sí hizo una serie de concesiones de naturaleza más bien retórica, pero que eso no se tradujo realmente en una serie de concesiones ciertas, ¿no? Y todo el discurso sobre el alto el fuego al final no se consiguió consumar, ¿no? Es algo efectivamente que era muy, muy complejo de llevar a cabo, pero hasta qué punto, ¿no? Pues la administración Biden tenía pensado ir más allá de las declaraciones retóricas en torno a las negociaciones y alcanzar algún tipo de acuerdo de paz, incluso a pesar de que eso le podía perjudicar electoralmente. Es algo de lo que ellos eran conscientes. Pues esa es la gran pregunta, ¿no? No creo que al final este tema sea uno de los grandes legados de la administración de Joe Biden, que por otro lado, al final a la postre no ha cambiado tanto en sus líneas hacia el Próximo Oriente como cabía pensarse, ¿no? El tema Arabia Saudí, Ben Salman, ¿no? Que también dijo que le iba a convertir en un pari, al final ha hecho que no suceda nada de eso. Mira, uniendo el argumento con el que empezaba David, la guerra de Ucrania, para ponerla en contexto, es una falla que tiene que ver también con estas fallas geopolíticas a las que estamos asistiendo en los últimos años. Y hay un vínculo muy claro entre Ucrania y todas las líneas
que han seguido la guerra de Ucrania con el conflicto en Oriente Medio, con la guerra de Gaza y con el programa nuclear iraní y con la capacidad, voluntad y posibilidad de quebrar esos acuerdos de Abraham y toda esa arquitectura de seguridad que se estaba empezando a poner en marcha en Oriente Medio en los años anteriores y que lo quiebra el 7 de octubre con esa invasión del territorio israelí, con esa masacre del 7 de octubre y con el tema de los rehenes. Ahí hemos visto que tanto la administración Biden, o sea, toda Joe Biden, como después la candidata Kamala Harris, como también el candidato antes de ser elegido, Donald Trump, durante toda la campaña, han mostrado desde un principio un apoyo incondicional a Israel, han manifestado desde un principio el condenar los ataques del 7 de octubre, además con palabras muy gruesas y muy normales, porque es que ha sido un acto muy bárbaro, hasta el punto de Kamala Harris decir que cuando cuando asesinaron a Yahya Sinwar, decir el mundo hoy es un lugar mejor. Joe Biden recordar que equiparó el 7 de octubre con el holocausto nazi, con las masacres nazis, etc. Hemos visto que por un lado está la retórica de apoyo incondicional a Israel, también el aumento o el enviar la flota, enviar capacidades militares al Golfo Pérsico, al Mediterráneo Oriental, un aporte importante de capacidades económicas para el apoyo militar a Israel. Pero por otro lado vemos un freno a la capacidad de Israel de orientar la guerra y orientar la campaña militar en Gaza, pero también en el norte, en Cisjordania y Judea y Samaria, o con los hutis, de una manera muy limitante. ¿Por qué? Porque la administración Biden hemos visto que estaba condicionada por cuestiones internas, pero también externas. Internas, como tú apuntabas, un ala del Partido Demócrata muy pro-árabe, muy pro-palestino, muy pro-derechos humanos y con un lenguaje muy pro-occidental en un medio muy hostil de Oriente Medio, que habla otro lenguaje que nada tiene que ver con la cosmovisión de un territorio, de un problema territorial, cuando hay de fondo un problema ideológico y religioso con connotaciones territoriales que la administración Biden no ha sabido gestionar bien. Por otro lado, además, hemos visto también que había condicionantes de tipo moral cuando le estaba presionando por el tema de la ayuda humanitaria, del cese el fuego, de una tregua, cuando no coincidían con los intereses estratégicos de Israel, que estaba viendo que en este momento tenía problemas para acabar con un objetivo político que se había marcado, que era desmantelar las capacidades militares, pero también políticas de Hamás, pero también devolver a los rehenes. Con lo cual, todo ese proceso que se ha ido alargando en el tiempo ha condicionado muchísimo una guerra que es muy poliédrica, que tiene muchos factores, que ha sido muy drástica desde el punto de vista humanitario también, pero que además es una guerra muy asimétrica, en la que se juntan las acciones militares en el medio de una población civil profundamente hostil también, y hay que decirlo, muy mimetizada con la ideología de Hamás. Eso por un lado. Por otro lado, las consideraciones externas, las geopolíticas. La administración Biden ha tenido
parte de una idea de Oriente Medio que ya la venía arrastrando desde la época de Obama, que cree no solamente en el tradicional status quo de la política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio en concreto, sino en una idea de que Irán, que es un actor al que se le quiere negar el acceso a la capacidad nuclear, pero por otro lado entiende que es un actor geopolítico necesario en Oriente Medio, y de ahí el programa nuclear que Trump en la primera legislatura se salió. Y ahora estamos viendo la posibilidad de que haya un nuevo acuerdo nuclear negociado de otra manera. Entonces, el miedo además de extender el conflicto y regionalizarlo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Que toda esa presión que hemos visto a lo largo de estos meses se quiebra el 17 de septiembre, cuando Bibi Netanyahu y todo el gabinete decide que ya no sigue las directrices de la administración Biden porque están en plena campaña electoral, porque apuesta por un candidato ganador que va a ser Trump. Bibi lo apuesta, en aquel momento se tira a la piscina, pero dice, por si acaso en la Casa Blanca hay un vacío de poder, por si acaso voy a tirarme a la piscina y voy a intentar ganar también en el norte, al tiempo que sigo con la campaña en Gaza, para llegar a un acuerdo, porque me van a forzar a un acuerdo, el que sea, Biden, Trump, me van a forzar a un acuerdo, pero en una posición de fortaleza. Y eso es lo que pasa a partir del 17 de septiembre con el tema de los beepers, y a partir de ahí la eliminación sistemática de los líderes militares, económicos, sociales, intentar desmantelar Hezbollah y la entrada del ejército en el sur del Líbano. Biden ahora necesita, como tú dices, dejar un legado. ¿Por qué? Porque ya no tiene la presión ni del partido ni de las bases electorales. Entonces presiona a Israel para llegar a un acuerdo en el Líbano por dos razones. Primero, por esa necesidad que dices tú de dejar un legado y de que su gobierno y toda la presión desde el 7 de octubre sirva para algo en su administración. Pero en segundo lugar, porque tanto Estados Unidos como las grandes potencias, Francia y Gran Bretaña, tienen intereses muy específicos en Francia. Y si no muestra ahora mismo un cambio de giro que facilite que Trump, el gobierno que entra en Trump, que entra en enero, que por cierto yo no tengo tan claro que vaya a cambiar tanto la situación en Oriente Medio, lo podemos ver, no lo tengo tan claro. Lo que sí creo es que va a dejar la situación lo suficientemente encauzada para que el siguiente que entre, es decir, la administración Trump, decida si tiene una actitud contundente en cuanto a sanciones respecto de Irán o opta por negociar desde una posición de fuerza un nuevo acuerdo nuclear, asumiendo que Irán es un actor geopolítico en la región y que su voluntad de llegar a una capacidad nuclear contundente la puede estabilizar, pero no eliminar. Luego intentaré que desarrollemos un poquito el tema de Irán, que además hablabas de la guerra en Ucrania, ¿no? Cómo se van conectando las cosas, porque ayer precisamente contaba el Financial Times que Rusia está cada vez acercándose más a Irán y a sus aliados hasta el punto de que está contratando mercenarios yemeníes a través de los hutíes
para la guerra en Ucrania. O sea, al final es verdad que todo acaba conectado. David, hablábamos de la administración Biden, hablábamos del apoyo. ¿Tú crees que este va a ser un legado de Biden, o al menos que lo ha hecho con esa idea? Hablábamos también de cómo el apoyo efectivamente de la administración Biden ha sido férreo a la administración israelí, pero es verdad que ha habido desencuentros, es verdad que la administración de Biden, ante el alto número de bajas civiles que ha habido en la Franja de Gaza después de los bombardeos de Israel contra Hamás, más de 44.000 muertos, ha intentado reducir esas bajas, ha intentado que aumentara la entrada de ayuda humanitaria. Sin embargo, en realidad han sido palabras. A veces ha hecho alguna amenaza, ¿no? De le doy 30 días a Israel para que entre ayuda humanitaria. Bueno, no se ha visto un incremento sustancial en cuanto a eso y no ha pasado absolutamente nada por parte de la administración Biden. No sé si creéis que en ese sentido va a ser similar la administración de Trump o cómo va a actuar en este sentido. Yo creo que estamos hablando de una serie de temas, pero no hablamos de los que están allí también, que son los estados árabes, ¿no? ¿Y quién está detrás de los acuerdos Abraham? Están los saudíes, está Emiratos. Claro, cuando Israel ha lanzado el ataque sobre Irán, ¿sobre qué países han pasado esos aviones? Claro, cuando empezamos a hablar sobre Gaza o sobre Hezbollah o empezamos a hablar de Irán, Israel, Estados Unidos, parece que estamos haciendo una triangulación en el vacío. Y eso a mí me sorprende mucho, ¿no? Porque no se está haciendo las cosas en el vacío. Y yo creo que hay que tener, cuando hablamos de estos temas, hay que hablar mucho de Arabia Saudí. Y de la posición que tiene Arabia Saudí con todos los intentos que está haciendo el príncipe bin Salman para las reformas que está intentando llevar, ¿no? Está claro que el día 7 de octubre se produce porque a la semana siguiente probablemente Arabia Saudí hubiera entrado a los acuerdos Abraham. ¿Qué quiere decir? Este es el problema de fondo entre Arabia Saudí y Irán. Pero, perdonad que saque el tema así, pero claro, si hablamos de Irán o hablamos de Israel, claro, ahí hay una sombra que es muy grande. Y claro, los saudíes lo que tampoco quieren es a largo plazo o a medio plazo que no haya una solución para los palestinos. A pesar de que haya mejorado mucho la relación con Israel. Y ellos también están haciendo pequeños esfuerzos para equilibrar la relación con los iraníes. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque Biden está haciendo esto, yo creo que viene en un momento determinado para que todo el mundo se tome un momento para pensar qué vamos a hacer después. Porque lo que vaya a hacer Biden ahora o el legado de Biden, yo creo que Trump, en cuanto llegue el día 7 o el veintitantos de enero, está eligiendo una serie de gente que no me da la sensación que vaya por allí. El enviado especial es un señor que tiene un montón de relaciones económicas con los estados del Golfo, y sin más se está hablando en secreto con el embajador de Irán, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hacemos un análisis de este tipo, por eso he metido, pero que haya irrumpido directamente y haya sacado el tema nuclear y hablado de los estados árabes, ¿no? O sea, si hacemos un análisis de lo que está pasando allí o lo que va a pasar, tenemos que tener en cuenta estos factores. Pero yo creo que en el fondo hay que dar una solución. Hay que dar una solución a medio plazo a lo que pase en Gaza, que probablemente los Emiratos ya estarán allí preparados para la reconstrucción, pero hay que darle un factor de seguridad a Israel. Y eso es un tema muy complicado. Por mucho alto fuego que consigamos en el sur del Líbano, y eso de decir que el ejército libanés va a estar ahí, pues hombre, me parece cuando menos una broma pesada. No hay ejército libanés, ¿no? Claro, entonces es como lo de Putin diciendo que vamos a hacer aquí una zona y que van a controlar los cascos azules, pero ¿de qué estás hablando? No sé si me estoy explicando, o sea, perdonad que yo saco las cosas a bocajarro porque son amigos y me permito ese lujo, ¿no? Y ya tengo muchos años como para que estas cosas, yo creo que hay que hablar en serio de esto y hay que sacar todos estos factores, y hay muchos más actores de los que tenemos que hablar, ¿no? Y a veces aquí, y sobre todo en España, parece que tenemos una visión unívoca sobre los temas y que solo hablamos de tres cosas, y no es así. No es así. Después yo me voy a reservar sacar otros temas para ponerlo más complicado. Mira, me alegro de que David haya sacado el tema,
porque yo he querido empezar a contestar directamente tu pregunta, porque David me conoce, yo me voy por las ramas, yo soy dispersa. Entonces he querido contestar, bajar al ruedo y contestar en un sí o un no la pregunta concreta que me has hecho. Pero claro, es que, a ver, tenemos por un lado ese conflicto directo, particular, palestino-israelí, que es irresoluble. Pero por encima de todo hay un problema, como explicaba David, que está en el macro. Y el macro es la ideología y es la identidad. Ideología e identidad nacionalista, pero también religiosa. Y ahí tenemos dos choques de dos fallas tectónicas, por así decirlo. Por un lado tenemos el islamismo radical de corte suní, con los hermanos musulmanes, y ahí el apoyo que tenemos en los dos países, buque insignia del apoyo a la hermandad musulmana, que es Qatar y Turquía, pero tenemos también el islamismo radical y luego la versión palestina de los hermanos musulmanes, que es Hamas, y la yihad palestina que también es proxy de Irán, pero luego está la versión islamista radical chií, pero en la concepción que tiene Irán, porque hay muchos chiíes en Oriente Medio que no tienen la concepción que tiene el régimen islamista, por ejemplo los azeríes, es una concepción chií completamente distinta. Por ejemplo, los chiíes de Irak, ¿por qué podríamos entrar en el tema? ¿Por qué el Hezbollah, por qué el brazo político del chiismo fuera de las fronteras de Irán cuaja en Líbano con Hezbollah y cuaja en Siria con el Hezbollah libanés, pero no cuaja completamente en Irak, a pesar de que Irak, que ha sido tradicionalmente gobernada por el sunismo, por un líder sunita, la mayoría de la población es chiita, porque la concepción chiita que tienen los iraquíes no tiene nada que ver con la concepción mesiánica de la concepción teológica de la revolución que exporta el régimen iraní. Entonces, por un lado tenemos esa ideología islamista radical, que además enfrenta geopolíticamente a los dos actores fundamentales de la región, Irán, con su vocación de crear ese arco de influencia suní que llega hasta casi las fronteras de Turquía, y en el Mediterráneo con las dos bases dirigidas por su aliado estratégico en la región, que es Rusia, la de Tartus y la de Latakia, pero por otro lado tenemos el eje sunita liderado por Arabia Saudí, y con todo ese abanico en el que, a partir de la necesidad de neutralizar el islamismo y neutralizar la capacidad ofensiva, agresiva de Irán, no solo por el programa nuclear, sino también por el programa balístico, que no hablamos mucho de él, pero es casi más asertivo que la capacidad nuclear que podría llegar a tener, pues en un determinado momento entiende que a Israel no le puede vencer por la fuerza de las armas, por la guerra, y que tiene que ser un aliado estratégico, y le integra en sus relaciones tecnológicas, comerciales, etc. Y ahí estaba casi a punto de llegar a un acuerdo con Arabia. Podríamos llegar a pensar, la guerra del 7 de octubre ha quebrado esa arquitectura de seguridad, no. ¿Ha quebrado los acuerdos de Abraham? No. Pese a que le pese a Irán, pese a que le pese a Hamas y al movimiento palestino,
Todo lo contrario, lo que ha quebrado es la posibilidad de un acuerdo negociado con la parte palestina hasta el 7 de octubre, supuestamente reconocida y aliada por Israel, y a partir de este momento, puesto que en todos estos meses de guerra, este año de guerra, la autoridad palestina todavía no ha condenado los ataques del 7 de octubre, todavía no tiene un liderazgo claro, todavía no tiene una capacidad de gestión ni siquiera del territorio que supuestamente tiene la administración en la zona de Cisjordania, veremos cómo esa parte va a estar gestionada por un tercero, que serán los Emiratos y será Arabia Saudí. ¿Por qué? Porque cuando pase este proceso de duelo en estos meses y se estabilice, que no se pacifique, se estabilice la situación y empiece a plantearse de forma seria un plan post-conflicto, veremos ahí que los principales actores que se van a sentar en la mesa van a ser Arabia Saudí, Emiratos, Estados Unidos, olvidaros de la Unión Europea que ni está ni se la espera, y olvidaros de otras potencias, a pesar de que hay parte del gabinete israelí que quiere integrar también a Rusia y quiere integrar también a China, porque en los últimos años, después sobre todo un poquito antes de los acuerdos de Abraham, hemos visto en toda la región que Estados Unidos había perdido fiabilidad en Oriente Medio, y eso había derivado o había obligado a los principales actores a buscar alianzas líquidas entre ellos, alianzas muchas veces incompatibles, y ahí vemos las relaciones con Israel, pero vemos también asociaciones, relaciones que se mantienen con Rusia, con China, con Irán. El problema va a ser, o el siguiente paso va a ser, ¿qué va a pasar con Siria? ¿Qué va a pasar con Irak? Que yo ya veo movimientos que, si a efectos mediáticos, físicos, vemos que Gaza ha quedado como una alfombra con posibilidades de reconstrucción, Líbano ha quedado prácticamente con una alfombra, veremos las posibilidades de reconstrucción, porque estamos hablando de un Estado fallido, y en derecho internacional podemos utilizar ese término, con no es una milicia, es un actor no estatal, imbricado en la población civil, imbricado en las instituciones, con capacidad de gobierno y con capacidad de influencia de un país externo que es Irán. Veremos si Israel a partir de ahora cede a las presiones norteamericanas y dice, vale, me retiro porque yo tampoco tengo intención de invadir nada ni de quedarme en ningún sitio, pero dame la posibilidad de garantizar mi frontera sin entrar en Líbano, utilizando las capacidades ofensivas contigo, con Estados Unidos, y ahí va a tener el apoyo de Trump, estoy segura, en Siria. La verdad es que te voy oyendo hablar y es que se me van acumulando las preguntas en la cabeza, pero no tenemos tiempo para tanto. Vamos contigo, Juan, en relación a lo que decía Marta, por ejemplo. Te oí hablar precisamente de todo esto. Es verdad lo que has dicho absolutamente acerca de Hezbollah, todo lo enraizado de Hezbollah en la sociedad libanesa, por supuesto, su milicia mucho más fuerte que el ejército libanés, evidentemente, pero no podemos obviar los golpes tan fuertes que ha dado Israel a Hezbollah, que de hecho los comentabas antes. De hecho, ¿creéis que esa posición en la que se encuentra ahora mismo, que le han matado ya a toda la cúpula, esta mañana a uno nuevo? Sí. Al sucesor del sucesor, sí, que dijeron hace 2 días. Efectivamente. Llevaba desde el 17 de noviembre, si no me equivoco, en el cargo. ¿He leído? No, bueno, a Qasem no.
El que han matado esta mañana, el comandante que han matado esta mañana, llevaba en el puesto 9 días. No, a ese ya le mataron. Es que al que han matado esta mañana llevaba 24 horas en el cargo, como quien dice, porque era el tercer repuesto que encontraba. Correcto. Entonces, por eso te quería decir que efectivamente la fortaleza de Hezbollah en la sociedad libanesa es la que es, pero quería que habláramos también un poco de eso, ¿no? De cómo esos golpes de Israel, que, bueno, sinceramente han dejado asombrado a todo el mundo, y que incluso os hablaba yo un poco de cuando Estados Unidos, ese apoyo férreo ha tenido sus críticas, y una de ellas ha sido, al menos funcionarios estadounidenses así lo han filtrado a medios de comunicación muy reputados, que había muchas operaciones tan importantes como matar a Hassan Nasrallah o a Ismail Haniyeh que se han hecho sin el visto bueno de Estados Unidos o con un aviso de en estos instantes lo estamos haciendo. Bueno, yo en ese sentido yo creo que discrepo un poco de Marta. Yo creo que directamente la administración Biden ha puesto muy pocas cortapisas a la acción del gobierno de Israel. Ha habido una serie de declaraciones retóricas, etcétera, pero realmente la presión, incluso la que le planteaban miembros de su propio partido, al final no ha conducido a nada, ¿no? Bueno, hasta desde, vamos, el tema de la propia censura, de la representante Rashida Tlaib, ha habido un montón de casos ahí. Realmente es que no... Yo creo que no ha hecho, a pesar de que esa parte del partido que comentábamos intentó aplicar ahí presiones, el propio Bernie Sanders, ¿no? Hablando de la condicionalidad de Israel, yo creo que ahí prácticamente no han hecho básicamente nada. Es decir, ha habido presiones, ha habido intentos de negociación, pero el ejercicio de influencia ha sido muy, muy corto. Hay un par de cosillas que quería comentar. El primero respecto de los estados árabes que se estaba comentando, ¿no? Porque una de las cosas que había hecho Donald Trump en su primer mandato fue precisamente ese acercamiento, no solo Israel, sino también Arabia Saudí y otro tipo de actores. Y es previsible que esto vuelva a suceder ahora. Lo que sucede es que, no nos engañemos, los estados árabes también tienen agenda propia y no necesariamente coincide con la de Estados Unidos, ¿no? En su momento, pues ya vimos, ¿no?, como el restablecimiento, por ejemplo, de cauces diplomáticos con Irán, ¿no?, vía mediación china, etcétera. Arabia Saudí, igual que otras emergentes, el caso de India, etcétera, no va a cortar sus relaciones con grandes potencias exteriores, que es el tema al final clave ahora mismo para la política exterior de Estados Unidos, ¿no? El Indo-Pacífico, mucho más que cualquier cosa que pueda suceder en el Próximo Oriente. Así que yo creo que en este aspecto, si hay cambio, ¿no?, con la administración de Donald Trump, con esta segunda administración, lo que va a marcar claramente ese cambio es Irán. Es decir, lo que suceda con Irán es lo que va a marcar que vaya a haber o no, porque en el apoyo a Israel yo creo que va a seguir más o menos igual. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo, pero cómo gestione el tema de Irán va a ser lo determinante. Trump como dice, no inició ninguna guerra nueva, ¿no? O el argumento que ellos han utilizado, pero estuvieron a punto, ¿no?, con el asesinato del general Soleimani, ¿no? Ese fue el punto más cercano. ¿Es previsible la reapertura de la política de máxima presión que en su momento anunció Mike Pompeo, y más con los nuevos cargos que parece que se están proponiendo? Es bastante probable. Lo que sucede es que para Donald Trump ahora mismo recuperar el acuerdo nuclear, ya lo vio de hecho Joe Biden, que tampoco, bueno, hizo intentos, pero la verdad es que no terminaron de cuajar. Es absolutamente invendible políticamente si no se mete el tema de los misiles balísticos, eso está claro, ni también el tema de las intervenciones regionales, que es cierto, ¿no?, que probablemente los ataques de Israel ahora hayan debilitado bastante a los aliados de Irán. Pero si va a haber un acuerdo, ese acuerdo va a tener que abarcar todos estos aspectos, si no va a ser imposible de vender domésticamente en Estados Unidos al legislativo para que eso al final se plantee. Así que bueno, ese punto creo que es interesante para tenerlo en cuenta. Mira, es que si me permites una cosa, y estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, solamente hay que ver, mirando la prensa no israelí, la prensa árabe, cómo recibe el triunfo de Donald Trump. Y estamos viendo que en casi todos los países, de una forma casi unánime, bueno, en Israel hay una sensación de más alegría, ¿no?, de más satisfacción y de casi de respiro con esta administración. Pero en el resto de países, en Egipto, en Jordania, en Arabia Saudí, en Emiratos, en Qatar
se toma como algo muy positivo, excepto en Irán, que se toma con muchísima prudencia, porque además Irán está en un momento también muy delicado internamente, interna y externamente, porque ha sufrido, esto es para explicarlo con mucho tiempo y de una manera más amplia, ¿no? Pero los dos fundamentos de la política exterior de Irán son muy básicos. Es el fortalecimiento del régimen, de ahí tiene la Guardia Revolucionaria, las brigadas Qasem y luego todo este arco de seguridad que lo llaman ellos el arco de fuego, los círculos de fuego a través de los proxies, Hezbollah, tal, todos estos. Y luego además, por otro lado, es evitar que haya una invasión de sus fronteras, es decir, o que un ejército extranjero esté en sus fronteras. Por eso, cuando Israel, sin contar con Estados Unidos, porque no contó, y me consta que no contó con Estados Unidos, de hecho le avisó diciendo el misil está llegando, o sea, para que el otro se diera cuenta de decir que está qué, y dijo boom, fue en ese instante. Claro, cuando él vio que toda su capacidad aérea quedaba desmantelada, que no se tocaban las infraestructuras críticas, petrolíferas ni gasísticas, tampoco las capacidades nucleares, pero sí las rampas, y sí se dieron a dos objetivos fundamentales nucleares, como son la planta de Bushehr y otra, no me acuerdo cuál fue la otra en el Golfo, cerquita del Golfo Pérsico. Entonces, todas esas plataformas y toda la capacidad aérea la ha desmantelado Israel. Sí, Israel además está construyendo zanjas en Siria, en la frontera ya con Irán. ¿Eso significa que Israel va a movilizar tropas físicas y las va a llevar allí? No. Pero en la mentalidad de Irán significa que su frontera es vulnerable, porque no tiene capacidad aérea para proteger, capacidad misilística para protegerla. Entonces, además, internamente el régimen está en un momento de inflexión, porque no toda la población acepta el régimen. Un régimen que está en un momento en el que el ayatolá tiene una edad muy avanzada, se tiene que nombrar un nuevo ayatolá que continúe o no, lo más seguro es que continúe. Por lo tanto, lo que Estados Unidos y la administración Trump en este momento tienen en mente no es de poner o derribar la capacidad nuclear de Irán, porque ellos han admitido que han llegado al 60% y la inteligencia israelí ya en la primavera de 2023, un informe interno que filtró la inteligencia norteamericana, hablaban de que habían sobrepasado el 82%. Términos muy básicos. Un país que supera su enriquecimiento de uranio por encima del 20% no tiene una voluntad civil de utilizar civilmente esa capacidad nuclear. Ya no es revertible, pero lo que sí puede hacer Estados Unidos es evitar que otros actores de la región, como Arabia Saudí o como Emiratos Árabes, que también ha dicho que quiere iniciar un programa nuclear por su cuenta, tenga la capacidad ofensiva en un futuro y no estrictamente civil. Y ahí veremos si se centra en Oriente Medio o se centra en el Pacífico, en el Indo-Pacífico, dependiendo, y eso es un punto de vista mío personal, porque está todo muy abierto y yo veo que los personajes que está nombrando Trump en este momento son tan impredecibles como él. O sea, tenemos de secretario de Defensa
a un presentador de televisión. A ver, que yo puedo ser muy buena presentando un informativo, si he pasado por defensa y he hecho un curso de defensa y soy buena, pues soy a lo mejor, pero en fin, el embajador que ha mandado para Jerusalén, que se supone es una embajada de primer nivel, jolín, el amigo. O sea, a ver, y luego tenemos el que tú has mencionado, como el enviado para Oriente Medio, el nombre impronunciable, da igual, pero es un inversor inmobiliario. Amigo de toda la vida, vamos, y nos quejamos nosotros aquí en España. O sea, quiero decir que va a depender mucho. También es verdad que es la segunda legislatura y última, con lo cual no va a estar... Está haciendo bromas ya. No, sí, pero no va a estar sujeto al electorado, tampoco a lo que diga su partido, porque le da igual. Y va a depender mucho de quiénes nombre, en segundo nivel, pero importantes, de la capacidad de decisión que les dé, lo que duren en el cargo, porque este hombre es muy impredecible, y si los que nombran piensan que China es un enemigo y el principal foco de atención, por lo tanto, Oriente Medio lo olvidamos porque se centra en evitar un choque con China, o si los que pone al frente piensan que China, siendo un competidor o un competidor estratégico, como le quieras llamar, no lo es en sí mismo, sino que tiene derivadas en otros actores regionales que condicionan la política de China, y por lo tanto ahí podríamos ver una mayor implicación de Trump en Oriente Medio. Siempre de las palabras que decía el presidente Bush, padre. This is not business as usual. No. ¿Qué quiero decir con esto? Y está muy bien traído lo que habéis traído el Indo-Pacífico y todo eso. No se me oye. Lo de business as usual sí me lo han oído, ¿no? Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estamos hablando del tema nuclear es importante. ¿Por qué? Porque Japón y Corea ya se están planteando el tema nuclear. Claro, si esto empieza una especie de caída en cascada del régimen de no proliferación, y aquí todo el mundo va a empezar, sálvese quien pueda, y todos van a abandonar todo el mundo va a abandonar el tratado y se va a intentar hacer con armas nucleares, o por instalación de americanas o por intentarlo ellos mismos, esto es un golpe muy fuerte. Por eso el tema de Irán y el tema nuclear es muy importante. Esto viene de muy atrás, además. Sí. Yo estuve en 2005 en Teherán con el profesor Marquina, hablando con los iraníes sobre esto. Claro, y te decían que aquello era para energía nuclear. Y una persona que venía con nosotros les dice, bueno, ¿y la red eléctrica de aquí dónde está? Pero si no tienes red eléctrica para estas centrales nucleares, entonces, ¿qué me estás contando? Estoy hablando del año 2005. Claro, pero es que es fundamental para los iraníes el programa nuclear, porque es lo que ellos piensan, como Corea del Norte, que es lo que le da la supervivencia al régimen. Entonces, si tú vas a hacer un acuerdo con los iraníes, que podría ser, porque Trump se presenta en la zona desmilitarizada con Kim Jong-un, pero este tipo de cosas es la que puede romper mucho la problemática. Pero independientemente de eso, es que pedirle a los iraníes de pronto que dejen el programa nuclear, pues tiene que tener muchas contrapartidas esto. Entonces, por eso yo he hablado de los árabes, ¿no? Tienes que buscar una especie de acuerdo, o por lo menos de mantenerse estable, no pacífico, pero estable, la situación. Y por supuesto yo sí que veo a los rusos allí, porque a Bashar le tienen que proteger a alguien que no sean los iraníes, ¿no? Entonces yo creo que Bashar, incluso Erdogan, si en algún momento recupera la normalidad, pues tiene que ser un actor muy, muy importante. ¿Qué quiero decir? Hay toda una serie de actores, más las grandes potencias. Claro, los indios han estado intentando hacer un acuerdo con Arabia Saudí para meter un tren
que fuera vía Arabia Saudí, cruzara toda Arabia Saudí, llegaba al Haifa y de ahí saltara ¿a dónde? Al Pireo. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí hay un montón de proyectos que los saudíes quieren sacar adelante porque ellos están haciendo una política exterior nueva y quieren ser una potencia global. Han ido los Emiratos a ver a Putin, a Kazán, y han estado hablando allí. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí hay una serie de temas muy complejos que, bueno, es verdad que cuando estamos hablando de la administración Trump parece que estamos poniendo trampantojos, ¿no? Gente que está eligiendo a quemarla, que probablemente es lo que está haciendo. Yo diría que quién va a elegir por debajo y en algunos puestos clave que no está eligiendo gente recién llegada, ¿no? O sea, gente que ya está trabajando vamos a decir, en administraciones anteriores. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Gran parte de lo que está haciendo Trump es que quiere desmontar gran parte de las políticas anteriores. Que es una cosa que no entendía nadie en su primera administración. Pero este señor, ¿qué hace? Desmontar lo que había. Porque él cree, con muchos de sus correligionarios, que el Estado está controlado por los demócratas. Y si no entendemos eso, no entendemos nada de lo que está pasando. Y él lo que va a hacer es intentar desmontar ese sistema. Y por eso pone esta gente, porque son gente de fuera, que no le va a pasar nada por entrar a cuchillo en estos temas. Y por el otro lado sí que va a mandar enviados especiales y va a hacer su propia política, pero no contando con la administración. Como hizo con Tillerson en el Departamento de Estado, que llegó el tío allí el primer día y dijo, bueno, su actividad, tal como ustedes la llevaban a cabo desde el 45, se acabó. Claro, tú llegas, el secretario de Estado, que es un tío que además es el CEO de ExxonMobil, que no tiene nada que ver con política, y llega allí y dice, te voy a desmontar el chiringuito. Claro, la gente empezó a dimitir, a marcharse, ellos empezaron a no poner en muchas oficinas y regionales y tal, y decía, es que no elige nadie. Digo, es que ese es el asunto, es que no va a elegir a nadie. Va a vaciar esa parte del Departamento de Estado. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, y el cambio tan gigantesco que quiere hacer de política, entonces vamos a entender muchas de las cosas. Pero está claro que Estados Unidos tiene unos intereses globales y que también los va a defender. Y uno de ellos es que no puede permitir, no sé si a través del acuerdo o a través de la fuerza militar, pero no puede permitir que Irán tenga armas nucleares. Ni siquiera ningún Estado árabe tampoco lo va a querer, porque si no lo van a pedir ellos también. Entonces ya se acabó. Ese es el problema. La demostración de fuerza que ha hecho con los hutis. Estados Unidos ha mandado una escuadrilla de B-2, bombardero estratégico invisible, desde Estados Unidos pasando por Australia. Ha dejado allí, ha destruido las instalaciones que quería destruir, se ha vuelto y nadie se ha enterado. Y después ha salido el tío del Departamento de Defensa diciendo que hemos mandado unos aviones para destruir no sé qué. Como diciendo, aviso a navegantes. Claro, pues sí, eso, ¿qué quiero decir con eso? O sea, la capacidad militar en un momento determinado de Estados Unidos, estaba ahí todavía, te está dando unas señales. Lo que pasa es que, bueno, vamos a dejar al próximo presidente a ver qué va a pasar. Pero desde luego, yo sigo diciendo que ese es un tema muy importante y para los saudíes también, pero los saudíes tampoco lo que quieren es que se recrudezca el conflicto. Yo creo que ellos en un momento determinado se va a intentar llegar a una situación en la que se permita que Arabia Saudí saque adelante sus políticas de reforma. Es que el príncipe bin Salman ha parado en seco todo lo que estaba haciendo y eso no lo puede permitir porque él está en un momento de interinidad y lo que le está dando apoyo en el país precisamente son esos cambios. Si los para, va a empezar a tener problemas. Y ya me callo que he hecho un Estamos llevamos una horita aquí, así que si os parece, voy a daros la palabra por si queréis concluir con algo y damos paso a las preguntas de la gente que está aquí con nosotros. ¿Queréis aportar algo más antes de que pasemos a las preguntas? Bueno, pues yo simplemente quería hacer algunos comentarios, ¿no? Además estoy de acuerdo con una de las cosas que había comentado David, ¿no? En relación a la composición, ¿no? de la propia administración. Yo también pienso que el presidente Donald Trump va a haber una serie de asuntos, yo creo que no todos, es decir, pero sí va a haber una serie de asuntos clave que se va a reservar para él, ¿no? Y de hecho, no todos los asesores que ha tenido en campaña, ¿no? Incluso las figuras más cercanas han sido nombradas todavía en determinados cargos. Uno de los temas, por ejemplo, que se va a reservar va a ser el tema de Ucrania. Yo estoy convencido que eso lo va a llevar por su propia vía y no va a dejarlo tanto en manos de posible secretario de Estado, etcétera.
Yo ahí no, en ese sentido ahí discreparía en el aspecto de que al final el Próximo Oriente va a ser tan relevante. Yo creo que no lo va a ser. Es decir, el tema de China va a seguir siendo, está ahí. El tema de las magnitudes de poder, la primacía, el ascenso de China, la lucha por la primacía en el sistema internacional, pues está ahí y se puede dar en diferentes regiones. No quiere decir que en determinados momentos ocasionales no tenga un cierto protagonismo, y el tema del acuerdo nuclear pues o del programa nuclear con Irán es claramente determinante, pero yo entiendo que esa no va a ser la gran prioridad, más allá de que va a seguir apoyando a Israel y que probablemente haya muchas continuidades que va a tener una administración de Trump, ¿no? El tema también de la composición, yo ahí no sé si sería tampoco tan crítico en ese sentido con todos los nombramientos, ¿no? Porque a veces los embajadores, por ejemplo, que se nombran por las administraciones estadounidenses, en muchas ocasiones son donantes de partido, ¿no? Y en España lo sabemos bastante bien, así que no es algo tampoco tan inusual. Es cierto que la de Israel no es particularmente relevante. Y bueno, poner un aspecto positivo ahí respecto de lo que había sucedido, ¿no? Porque uno de los problemas que había tenido el gobierno o la administración de Biden fue precisamente que casi todos los integrantes de su administración pensaban como él, ¿no? Era una administración donde todos tenían perfiles muy similares, eran ideas quizá un poco antiguas, ¿no? Para un país y para un sistema internacional que ha cambiado mucho. Ya no es el mismo que hace 40 años y tampoco que hace 20 años, ¿no? Entonces, dentro de esta administración yo creo que vamos a ver una tensión bastante fuerte entre aquellos que son o que tienen una visión más ortodoxa, como Marco Rubio, ¿no? Y otros, y los que pueden tener una visión diferente, ¿no? Más cercana a los postulados de Trump. No sé si nombrará finalmente en algún puesto a Richard Grenell, nos estaba comentando, para enviado especial a Ucrania, pero bueno, hay otros nombres que probablemente no sé si pasarán desde luego los hearings, ¿no? Tipo Tulsi Gabbard y tal, y esto puede tener ahí una serie de tensiones o de debates internos entre visiones del mundo muy diferentes dentro de la administración. Es cierto que en el primer mandato Trump no se vio ahí muy incómodo con este tipo de cosas. Lo estoy comentando porque, al igual que va a ser relevante para otras regiones del sistema internacional, desde luego para el Próximo Oriente lo va a ser. Y si tú tienes, por ejemplo, algunas figuras como Elise Stefanik, ¿no? Para embajador en Naciones Unidas, Marco Rubio, ¿no? Que tienen posiciones tan pro-israelíes, pues esto evidentemente va a tener una traducción en la política exterior práctica de la administración, más allá de que el proceso de toma de decisiones pueda ser disfuncional como en su primer mandato. Marta, ¿quieres aportar algo más o quieres aportar algo más? Sí, bueno, en la misma línea, decir que de momento estamos con esa incertidumbre. Y lo que sí me gustaría apuntar es que el eslogan de hacer grande América de nuevo y América primero no tiene por qué significar centrarse única y exclusivamente en los asuntos internos y en poner aranceles al resto de competidores, sino que puede implicar también el tener una visión global, el seguir manteniendo la visión global de Estados Unidos en un momento en el que tanto en Oriente Medio sobre todo como en otras zonas del mundo, en los últimos años Estados Unidos ha mantenido un perfil bajo, cuando no de retirada. Entonces yo creo que ahora, con esa mentalidad empresarial que tiene, el América primero no tiene por qué implicar simplemente o solo nos quedamos constreñidos en nuestras fronteras, sino que con ese pensamiento global que él también tiene, que viene de su ámbito financiero, volvemos a poner a América en el lugar que le corresponde, teniendo en cuenta lo que ha comentado David de partiendo desde cero y cambiando las cosas que no nos gustan. Pues vamos con las preguntas. ¿Alguien tiene alguna? Perfecto. ¿No hace falta? Estupendo. Quería preguntarle, a ver, ¿eso no le obligaría? Voy a ser muy breve. Los acuerdos que va a firmar Israel con Hezbollah, ¿eso no lo obligaría a rearmarse? Y el papel del ejército libanés es totalmente un ejército títere, porque no hace nada, prácticamente no hace nada.
Y la segunda pregunta, ¿los acuerdos de los acuerdos de Abraham van a beneficiar, van a seguir existiendo? Y si la presencia norteamericana, tercera pregunta, de la Armada norteamericana, va a ser un efecto de disuasión para los iraníes, nada más que eso. ¿Podrían contestar? Muy breve. ¿Quién empieza? ¿Quién quiere empezar? ¿David? Yo voy a ser breve porque así da tiempo. Marta, yo creo que la ha respondido antes. Yo creo que va a ser un alto fuego más que un acuerdo. Entonces, vamos a ver. No, yo creo que es un stand-by a ver qué pasa hasta que llegue Trump a la Casa Blanca. Eso es lo que me da la sensación. Y no sé qué más podría decirles sobre esto. Es que la situación a mí me parece muy complicada por donde lo veamos. O sea, por eso cuando la gente me pregunta y me dice estas cosas, digo, mira, tampoco tenemos una bola de cristal para decir qué va a pasar o qué va a dejar de pasar. Yo le echo una proyección más o menos de esto y lo que me gustaría es que tengamos en cuenta también que los acuerdos de Abraham es un cambio total de la política norteamericana en la zona. O sea, hubo plan A, plan B. Plan A era la paz con los palestinos, plan B, invadir Irak. Plan C, los acuerdos de Abraham, se ha puenteado a los palestinos, pero con el permiso de los árabes. O sea, los árabes han estado en eso. ¿Qué quiero decir con esto? Y nos afecta muchísimo a los españoles. Y voy a decir la palabra que nadie dice, Marruecos. ¿Vale? Y ahí lo dejo. ¿Quieres aportar algo más? Pasamos a otra pregunta. Marta. Mira, el acuerdo que se está barajando o el cese el fuego es muy concreto. Para empezar, hay que pensar una cosa. Israel, la política de seguridad de Israel, la estrategia de seguridad de Israel respecto del Líbano, en otros ámbitos también, pero concretamente sobre el Líbano y concretamente sobre Hezbollah, no se plantea bajo ningún momento ni invadir el territorio, ni quedarse en el territorio, ni establecer una zona de seguridad, nada. Es decir, el volver a la situación del 81-82 o la guerra del 2006, impensable para Israel. Entonces, todo este conflicto, esta guerra que se inició el día 8, y la invasión a partir de septiembre, del 23, el 25 de septiembre, y con esta campaña, el objetivo ha sido llegar hasta el río Litani, enviar a Hezbollah hacia el río Litani, que Líbano en general, con el ejército, que es lo que usted apuntaba, el ejército libanés es como el ejército iraní. Usted ha utilizado la palabra títere. Es que Líbano no tiene unas fuerzas armadas que unifiquen el país, porque el país, desde el punto de vista institucional, está desestructurado. Es un país que funciona con tribus, que funciona con clanes sectarios, y cada clan sectario que pertenece a los chiíes, a los cristianos, a los musulmanes, tiene su propia fuerza militar. Y Hezbollah es la fuerza militar de los chiíes, pero también integra a los cristianos. Entonces, lo que se pide ahora mismo en el acuerdo es que Hezbollah, que es un actor político, se transforme en actor político dentro de Irán, se desmovilice, como estaba planteado en la resolución 1701 de Naciones Unidas de 2006, que haya un cese el fuego y que toda la zona del sur del Líbano quede como garantía de seguridad a través de un comité internacional de verificación en el que está Estados Unidos y otras potencias. Si eso se cumple en estos 60 días y más adelante con Trump, veremos que Líbano va a seguir siendo un Estado cuasi fallido, intervenido por potencias externas. Estados Unidos, ojalá Estados Unidos, ojalá Arabia Saudí, ojalá Emiratos al final se tomen en serio la reestructuración de Líbano como país y la creación de un Estado nacional, pero si no, seguirá siendo como está, solamente que pacificado y garantizando la seguridad de Israel, que de eso se trata. Bueno, pues yo simplemente sobre lo de Estados Unidos como fuerza disuasoria, creo que eso lógicamente va a seguir siendo así, porque
la administración de Trump no va a abandonar tampoco a Israel en caso de que estalle una crisis o un determinado momento de necesidad. Así que yo creo que de eso caben bastante pocas dudas que eso va a ser lo que va a suceder. Va a seguir estando ahí presente y va a seguir estando su papel como garante del statu quo, al menos en lo que respecta al caso de la seguridad de Israel. Más preguntas. Buenas tardes y Buenas muchas tardes. gracias a todos por sus intervenciones magníficas. Varias cositas y a ver qué opinan ustedes de estos. Los rehenes innegociables, vuelven, seguro. 2. Trump se supone que está tácitamente dejando que Biden o la administración Biden haga esto, porque no va a dejar que le aten las manos para un poder que va a tomar en enero. Quiero suponer que esto es una cosa de breve y que luego Trump dirá, efectivamente, esto nos vamos a decir ahora una cosa y mañana lo contrario. Otro, Trump supongo que seguirá con su política de promover acuerdos con otros países árabes para que al final el terrorismo cada vez tenga menos apoyo dentro del mundo árabe. El mundo árabe va negociando y va pactando con Israel y el terrorismo se queda como terrorismo. Supongo, no sé, esto luego ya me contarán. Y por último, para la gente que dice que este es periodista o este es no sé qué, el presidente de Ucrania, hasta donde yo sé, era un cómico. Y la gente le recibe como si fuera poco menos que Mahatma Gandhi. Y luego no quiero hablar del hijo de Biden por respeto a su madre. Gracias. ¿Quién quiere comenzar? Mira, el tema de los rehenes es un tema muy doloroso para Israel, muy doloroso. Y una piedra angular de la política de guerra o la campaña militar hacia Gaza. Y la diferencia con Hezbollah es que en el Líbano ha tenido más posibilidades de trabajar, por utilizar una palabra, de forma más amplia, porque no ha tenido la presión de los rehenes. En la mentalidad islámica, la toma de rehenes tiene un sentido muy simbólico. Y en el caso de Hamás, la toma de rehenes fue un acto consciente que buscaba dos cosas. Buscaba, primero, lo que hemos hablado desde el punto de vista geopolítico, quebrar estos acuerdos de paz, toda esta política, mantener a Israel en un estado de tensión constante y de vulnerabilidad, y en segundo lugar, humillarle. Porque el tema de la vida, el concepto de vida en el mundo judío, incluso el respeto que se siente por un caído, por un fallecido, es distinto al que se tiene en el mundo islámico. Por lo tanto, han sido una campaña con objetivos políticos y militares de descabezar a la banda terrorista, lo que es la estructura terrorista, pero manteniendo un cuidado casi exquisito, buscando debajo de los túneles, porque es que desgraciadamente están en los túneles, lo que queda con vida. Yo aquí quiero ser muy cuidadosa. ¿Están grabando? Es que quiero ser muy cuidadosa por muchos motivos. Primero, a nivel personal, porque tengo amigos que tienen hijos secuestrados y una de mis mejores amigas, compañera mía de los Meonots de la Universidad de Tel Aviv, su hija fue una de las que ha estado mucho tiempo en mi casa con mis niños, ha criado con mis niños, fue secuestrada y asesinada en noviembre, lo cual a mí es un tema que me duele especialmente. Parece que no se habla. Parece que los rehenes están fuera de las negociaciones, pero no lo está para Israel. Porque Israel necesita hacer duelo a nivel político, pero también a nivel social. Y necesita recuperar todos y cada uno de los rehenes que todavía están secuestrados. Se habla de 101 rehenes. Yo pregunto si están grabando porque voy a decir algo. Bueno, entonces no cortes nada, no lo digo. No.
De los 101 rehenes se sabe positivamente que 51 no están con vida. No están. Y además las familias están ya avisadas. De los 49 que quedan, la mitad están. Es decir, en los próximos días va a salir el nombre de una rehén asesinada que todo el mundo sabe quién es, y yo lo he dicho en mis redes sociales porque yo tengo la confirmación. Y están todavía diciéndolo. Es una de las niñas de la base. Yo tengo serias dudas de que un posible acuerdo, una posible tregua, porque si hay tregua ahora mismo en Líbano, y es un detalle que como estamos aquí, no lo sé, pero probablemente el gobierno israelí o en rueda de prensa lo hayan dicho ya, porque una de las condiciones de Israel era, para llegar a un acuerdo con Hezbollah, era que no se ligara el acuerdo en el norte con el acuerdo de cese el fuego en Gaza. Por una razón, precisamente, para que, dejando a un lado lo que está pasando en Gaza, el liderazgo de Hamás, que está descabezado, pudiera ser más fácilmente negociar a través de un tercero con Estados Unidos, pero sobre todo con Qatar, que ya hemos visto un movimiento interesante en los últimos días, porque cuando Qatar, que es lo que decíamos antes, de Qatar supo que había ganado Donald Trump, antes, durante la campaña electoral, Donald Trump le dijo directamente al jeque Al-Thani: cuando llegue a presidente, porque voy a ganar, voy a ir a por ti. O sea, ya los estás largando de tu territorio a todos. Vamos, en el minuto cero, o sea, estaban diciendo ha ganado Donald Trump y el otro estaba saliendo diciendo uy, que los de Hamás ya os podéis ir de aquí, que están en Turquía. Eso es un paso significativo porque tiene inteligencia, tiene conocimiento de por lo menos dónde están. Y hay una posibilidad, una ventana de oportunidad para saber si a partir de ahora, en estos 60 días que quedan, que viene el invierno y es muy duro, hay alguna posibilidad de traer a alguno vivo. El tema no se ha olvidado. Bueno, pues yo iba a comentar simplemente con lo de el interregno, ¿no?, prácticamente entre administraciones, que bueno, a veces los regalitos, ¿no?, que deja una administración a su sucesora no son tan infrecuentes, ¿no? No sé si en algunas ocasiones por marcar legado, pero desde luego es algo que se produce. Ya lo había pasado, por ejemplo, entre la transición entre Obama y Trump, con una resolución en Naciones Unidas sobre el tema de los asentamientos, ¿no?, que había estado vetando hasta ese momento Estados Unidos y en ese momento permitió la abstención, ¿no? Es curioso que fuera precisamente ahí cuando se produce. Entonces no es algo inusual, ¿no? Lo hemos visto ahora en el caso de la guerra de Ucrania con los misiles también de largo alcance. No tiene por qué estar de acuerdo el presidente sucesor con la decisión que esté tomando la administración saliente. Hasta el 20 de enero el presidente sigue siendo Joe Biden y él va a tomar sus propias decisiones hasta que llegue ese momento. Luego, si Trump no está de acuerdo, y esto es algo que efectivamente se puede revertir, pues podría hacerlo, pero bueno, yo desde ese punto de vista no creo que sea necesario un acuerdo entre los dos y los dos son conscientes de que una cosa es la decisión que tome Biden hasta que se vaya y otra las decisiones que pueda tomar Trump luego y no tienen por qué ser acordes. ¿Quieres aportar algo? Un poquito, porque yo creo que con lo que ha dicho Marta es suficiente. Pero no desprecia a los actores que Estados Unidos tuvo. Uno de los más queridos presidentes de Estados Unidos ha sido Ronald Reagan. Y lo llaman el cruzado. O sea que cuidado con los presidentes actores. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, yo quería decir un poco a colación lo que habíamos dicho. Claro, la conferencia es un poco la transición, ¿no? O sea, nunca ha habido transiciones tan rotundas, ¿no? Como has puesto, de hecho, la resolución de diciembre de 2016 con Obama, donde se aprueba por unanimidad 14 con la abstención de Estados Unidos el fin de los asentamientos,
como hay un punto de inflexión brutal de la administración Trump, caracterizada por ser desdeñosa por el multilateralismo, por el aislacionismo, por el derecho internacional. Ahora bien, cuando apeláis, os habéis dicho, a esa supuesta arquitectura de seguridad de los acuerdos de Abraham, eso no viene a ser, sino, por lo menos mi punto de vista, más que el reflejo del divide y vencerás, y el poder del más fuerte aprovechas, es realpolitik pura y dura, ¿no? Porque esos acuerdos de Abraham, impulsados, por cierto, por el yerno de Trump, que era asesor en aspectos de Oriente Medio, involucraban a Marruecos por puro interés político para la soberanía del Sáhara, que, como bien ha dicho el profesor, nos toca directamente, y así viene el reforzamiento de Marruecos. Sudán, tras el periodo de ser paria con Omar al-Bashir, que ahora se están reestructurando en el golpe militar. Bahrein, que es el patio trasero de Arabia Saudí, ya lo vimos con la revuelta de los chiíes en la Plaza de la Perla. O sea, Arabia Saudí no se puede permitir hacer acuerdos de Abraham en aquel tiempo, sede de los lugares santos, y pone a su títere, que es Bahrein, y Emiratos, obviamente, que con la guerra de Irán lo que quiere es alcanzar la tecnología militar israelí de defensa. O sea, que eso es un acuerdo. Si eso se llama arquitectura de seguridad, pues yo llamaría más relaciones bilaterales ante aprovechar las debilidades, lo que quieren, de los países árabes, y olvidar, por supuesto, el tema palestino. Porque claro, aquí la seguridad, volvemos desde el año 48, no se habla de precisa, y sobre todo no se habla de la causa esencial de la inseguridad que va a existir con los actores, con los agentes, que es esa asimetría brutal, ¿no? Y si encima la administración Trump pues hace esos regalitos como trasladar a embajada unilateral a Jerusalén, reconocimiento de la soberanía de los Altos de Golán, impide a Netanyahu que proclame la anexión de Cisjordania en extremis, pues claro, ¿qué se puede esperar ahora de la próxima administración Trump en el tema? Pues sinceramente, pues con muchísima incertidumbre, ¿no? O sea, por desgracia, una de las grandes potencias aliadas nuestras va a ser un motivo, pues, de incertidumbre y inseguridad en la arquitectura, o por lo menos en esa construcción de la arquitectura, donde va a basarse en acuerdos bilaterales y no precisamente poniendo al centro de la cuestión la causa palestina. Y en un último, Irán, que la verdad que es un país que conozco bastante bien, hay un elemento que es clave, y yo creo que nos falta mucho la narrativa que nos cuentan más allá de la construcción del enemigo, de la revolución. Si es que Irán es una gran civilización y potencia con una idea de sí mismo muy potente. O sea, yo cuando está en Irán, si hay algo que les une a todos, independientemente de que estén en contra, a favor, ya están en contra, obviamente, como dice, como si vosotros os gobernaran los curas, es un fuerte carácter nacionalista. Y ojo, un carácter nacionalista, una civilización que desafió a Occidente y que desprecia al mundo árabe. Cuando ellos tenían una civilización, ellos eran cabreros y pastores, que incluso desafía. Vamos a hablar, sí, también podemos hablar, claro, entre comillas, esa traición del mundo árabe, ¿no? O sea, mientras el mundo árabe con el petróleo se vendió a Occidente, ellos desafiaron, como el episodio de Mossadegh, ¿no? O sea, Mossadegh para ellos es un héroe, ¿no? El jefe de gobierno que nacionalizó el petróleo frente a los intereses occidentales y que lo mató la CIA. Luego vino el interregno Pahlavi, que también es una traición. Entonces, nos falta una serie de comprensión con respecto a estas realidades con sus hinterlands, porque dices tú, claro, obviamente, la causa chií, que es una causa chií con un carácter mesiánico, con la diferencia de Irak. Yo no coincido con la profesora, porque en el fondo es un problema político. Ali Sistani, como gran ayatolá iraquí, y el otro Jamenei, es un problema político añadido, pero si hay algo que los unifica, y que es normal, desde el Yemen hasta Bahrein, hasta las minorías en Arabia, Líbano, Irak, Siria, es pues la unión chií, como los tienen los turcos con el Turquestán que llega hasta Kazajstán, ¿no? O los albaneses con Macedonia, ¿no? Entonces yo creo que nos falta quizás un menos reduccionismo a la hora de establecer tirios y troyanos y buenos y malos con respecto a Irán, y que la política de Trump, precisamente en construir malos y buenos o enemigos y amigos, hace un flaco favor para, en esas demandas posiblemente, no sé, legítimas, de aspiraciones de seguridad que no solamente la tiene que tener Israel, sino la tiene que tener Irán, y por supuesto los palestinos, su aspiración legítima de resistencia y de crear su propio Estado, y que me da la impresión de que la administración Trump no va a favorecer un clima político, estratégico, internacional favorable a esos matices. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Yo ahí sobre este tema, pues es que tengo alguna
posición sobre esa cuestión. A ver, yo creo que no soy muy partidario yo de los análisis al final apocalípticos, ¿no? Yo recuerdo cuando llegó Donald Trump en el año 2016, ¿no? Y se acababa una cosa que muy pocos sabían que existía, ¿no? Que era el orden liberal internacional. Resulta que se acababa, ¿no? Siempre se habló en relaciones internacionales, de órdenes internacionales, pero bueno, orden liberal, no hay que ver, etcétera, pues... yo creo que no están llegados a este punto, ya no es tan imprevisible desde luego como era en el primer mandato, ¿no? Por un lado, algunas de las ideas fuerza, ideas claves que tiene el presidente Trump, pues ya las conocemos, ¿no? No sabemos hasta qué punto va a ser una repetición del primer mandato, pero sí que tenemos una cierta idea de por dónde puede ir y qué puede hacer. Otra cosa es que los líderes europeos, españoles, etcétera, no hayan hecho en determinadas cosas sus deberes para poder lidiar con lo que pueda suceder. No tengo tan claro al final de que sea al final una cuestión, porque Trump también ha mantenido muchas continuidades, no solo han sido cambios. Por ejemplo, en temas de seguridad ha habido muchísimas continuidades. Al final a sus aliados les siguió manteniendo las garantías de seguridad. A pesar de todo lo que se criticó su política hacia Rusia, tampoco hubo cambios radicales en esta política, incluso apoyó todavía más a Ucrania. Yo creo que eso hay que verlo. El tema comercial es cierto que es diferente y ahí es donde puede haber bastantes cambios, pero bueno, yo creo que al final tampoco hay que esperar, porque todo esto de amigos enemigos, pues bueno, el primero que ha hablado de amigos y enemigos ha sido Biden, ¿no? Con el tema de la guerra de Ucrania, por poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, parte del legado de Biden, yo lamentablemente creo que va a ser una serie de autocracias hostiles a Occidente cooperando entre ellas, ¿no? Tal y como estamos pudiendo ver ahora con este tipo de cuestiones. Solo un comentario con los acuerdos de Abraham, que bueno, al final es cierto, ¿no? Que es un legado importante de Trump, ¿no? En política exterior. Yo tenía muy claro, ¿no? A pesar de que había esperanzas, por ejemplo, de que pudiera cambiar la posición de Estados Unidos hacia el tema del Sáhara, eso era muy difícil, ¿no? Porque al fin y al cabo Estados Unidos estaba dando algo que tenía para ellos muy poco valor estratégico a cambio de otra cosa que desde luego como mínimo políticamente sí que lo tenía, ¿no? Que era el acercamiento de estos países a Israel. Y estos acuerdos pues no solo son un tema que tiene una dimensión exterior, sino también una dimensión doméstica importante, ¿no? Fue el gran éxito político que vendió Trump en las elecciones presidenciales de 2020. No fue al final capaz de vencer a la gestión del COVID, perdió las elecciones, pero desde luego sí que políticamente es indiscutible que fue un éxito, y eso lo prueba el hecho de que su sucesor no solo no ha roto con ellos, sino que lo ha seguido manteniendo. Tiene usted razón en que Oriente Medio es un espacio geográfico, geopolítico muy rico en cuanto a la heterogeneidad de las culturas, de las religiones y de las etnias y las lenguas que hay en ese espacio, porque no es homogéneo. No podemos decir es el mundo árabe, Irán y el mundo chií, porque hay muchos chiismos, hay muchos sunismos, es decir, súper rico. Claro, es que nos hemos reducido a lo que es el tema del espacio, que es el mundo post-Trump y qué ha pasado con el legado de Biden. Pero efectivamente Irán es para dar una conferencia. Yo, si le interesa el tema de Irán, yo le invito a leer el cuaderno de estrategia que publicamos el año pasado. Yo soy autora del capítulo relacionado con la política exterior de Irán que publicamos el año pasado en el CSDEM en junio del año pasado. Y va a disfrutar porque además el grupo que trabajamos estuvimos muy involucrados, conocemos la región, conocemos el país, conocemos la zona, y va a disfrutar. Yo le animo a que lo lea. ¿Quieres aportar algo, David? Dos cuestiones. Hombre, lo que no podemos al final del todo hacer una enmienda a la totalidad. Claro, porque si no, entonces... yo creo que yo no estaba haciendo una búsqueda de una identidad del malo y del bueno. Yo creo que hemos intentado además, sobre todo, identificar los intereses vitales que tienen los actores allí. Y como digo antes, esto no es business as usual. Entonces, no hay alianzas, no hay estructuras ni arquitecturas de seguridad. Es que no las tenemos ya ni en Europa. Véase la OTAN, véase la Unión Europea. Hemos perdido todos los acuerdos de desarme nuclear. O sea,
Estamos en un mundo que no tiene nada que ver con lo que teníamos hace 20 años. Entonces, estar pensando que las decisiones que van a tomar los grandes actores van a ser en función de una cosa que ha desaparecido, pues es naif. Y vamos a una cosa cada vez peor. Perdonad que yo diga esto, vamos a una cosa cada vez peor, ¿no? Los conflictos de Ucrania, el de Oriente Medio y lo que se venga con los chinos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las estructuras y la arquitectura de seguridad de las organizaciones internacionales que teníamos hasta hace 20 años no funcionan. Tenemos un Consejo de Seguridad que está bloqueado desde hace no me acuerdo cuándo. Entonces, claro, el pensar que vamos a poder tener un mundo multilateral me parece naif, pero totalmente. Entonces, claro, es verdad que podemos entrar en la discusión, Juan, de si o sea, el orden internacional liberal, no, ¿verdad? Pero es lo que hay. Entonces, claro, los análisis que hacemos, como dice Marta, lo tenemos que hacer aquí, ahora y con este contexto. Yo también he estado en Irán. Yo me he viajado por todo Oriente Medio. Gente cree que yo me dedico a todo. No, yo me he viajado todo Oriente Medio y muchísimas veces. Entonces sé de lo que estoy hablando, pero no podemos hacer, como dice Marta, un análisis ahora, una enmienda a la totalidad y golpearnos con un látigo. Porque no entendemos a los iraníes. Sí los entendemos, pero estamos hablando de los intereses vitales y la supervivencia de los estados. No de la supervivencia o de lo que piensan los iraníes o de la identidad de su cultura. Que por otra parte me parece una de las mejores y de las más excelentes que ha dado la civilización universal, pero eso es otra cuestión. Si no me equivoco, teníamos otra pregunta, ¿verdad? Vamos a ir terminando porque si no nos van a cerrar, yo creo. Ya funciona. Trataré de ser concreto en mi pregunta. No sé si lo he mencionado, pero hubo algo de complicidad entre los cascos azules en la zona desmilitarizada bajo el río Litani con el grupo Hezbollah. Esa es una pregunta. Y la otra, bueno, la primera es porque ¿cómo es posible que, según lo que he visto, haya habido estructura del grupo terrorista a escasos cientos metros de una base militar de los cascos azules? Y la segunda, hay descontento por parte de la población civil en Gaza contra sus líderes de Hamas. Se ha visto porque con todo lo que hay en redes sociales y no sé cuál es la verdad. La segunda pregunta, perdóname, no te la hemos entendido. ¿Puedes repetirla? La primera, el papel de los cascos azules en el sur del Líbano. Su rol, pues. Exacto. La segunda no te la hemos entendido. Si hay descontento por parte de la población civil de Gaza, si ha cambiado su visión de sus líderes y salvadores Hamas. Tras el 7 de octubre. Sí, tras el 7 de octubre. De acuerdo. ¿Quién quiere comenzar? Marta, ¿quieres comenzar? Vale. El papel de los cascos azules. A ver, los cascos azules, la FINUL, llevan allí desde 1979, creo recordar, que fue la primera vez que se desplegaron para poner con el objetivo de verificar el cese el fuego cuando terminó la guerra civil. Bueno, el despliegue en aquella época tenía como misión garantizar la creación del ejército del sur del Líbano, pero lo que ocurrió en aquel momento es que después, con la guerra del 82 y a partir del 81 y 82, el ejército libanés se desestructura y una parte importante se va a Hezbollah, se pasa al bando de Hezbollah, porque además Hezbollah es un actor que empieza a tener un papel significativo desde el punto de vista militar a partir de aquel momento. Es una fuerza militar muy grande y además está imbricada con la población civil. El segundo despliegue de Naciones Unidas, de UNIFIL, que es el que conocemos hoy, que se despliega en 2006 para poner en marcha o se supone que verificar el cumplimiento de la resolución 1701, no se cumple. No se cumple primero por dos razones. Primero, porque no tiene mandato de Naciones Unidas como fuerza de interposición. Es una fuerza que se supone está ahí para garantizar la desmilitarización de Hezbollah, que no se desmilitariza, y para garantizar que Hezbollah se vaya al otro lado del río Litani, que es a unos 10 kilómetros más o menos de la frontera de Israel, y toda esa franja
quede como un buffer de seguridad en el que se despliega el ejército libanés. Pero es que no hay ejército libanés, punto número 1. Punto número 2, la FINUL no tiene mandato de Naciones Unidas como fuerza de interposición. En tercer lugar, la propia FINUL o los propios cascos azules están, además del mandato de Naciones Unidas, sirven a los intereses estratégicos de sus países. Y además, el campamento de la FINUL, que está más cerca de Metula, de Kiryat Shmona y de la zona más norte del sur del Valle de la Beká, que está a 2-3 kilómetros de la frontera con Israel, el campamento de Bismayá, está dentro de poblaciones de Hezbollah, población civil y población militar de Hezbollah, donde además los propios túneles de Hezbollah salen de las torres de vigilancia de la FINUL. Y además han hecho la vista gorda cada vez que había un fuego o una fuerza de interposición entre Hezbollah e Israel. Por lo tanto, han sido absolutamente ineficaces. El que se les quiera desplegar ahora otra vez con un mandato nuevo o ampliando el mandato es irrelevante para Israel y probablemente irrelevante también para Estados Unidos, que sí creo que va a desplegar una fuerza de interposición americana acompañando a la FINUL, que será la única forma de que toda esa zona quede garantizada para la seguridad tanto de los ciudadanos israelíes como para los propios civiles libaneses que están desplegados. Hay más de 500.000 civiles que están por todo el Líbano, pero casi 200.000 israelíes, y que puedan volver a sus lugares de origen. La segunda pregunta que me hacías tenía que ver con... Exacto, sí, la población civil. La población civil. A ver, las últimas encuestas que se han hecho por medios palestinos, no israelíes, por medios palestinos, indican que si hoy hubiera elecciones en Gaza, la población civil no apoyaría un gobierno liderado por Gaza. Pero paradójicamente, ¿perdón? has dicho que la población de Gaza no apoyaría un gobierno liderado por Gaza. Por Hamas, perdón. Pero no la apoyaría no porque no esté en consonancia con la ideología y con el fundamento político que llevó al conflicto con Israel el 7 de octubre, sino por las consecuencias derivadas de la acción de Hamas, ¿vale? Pero, sin embargo, si tú a la misma población en los territorios de Cisjordania, de Judea y Samaria, les haces la misma pregunta, casi el 70% de la población en las últimas encuestas son favorables a Hamas y a la yihad islámica y son más críticos con partidos como Fatah, que son las opciones de la autoridad palestina. Por lo tanto, el problema es que en el espectro palestino estamos viendo, primero, que no hay un liderazgo, porque está repartido en los dos territorios, pero también en las dos ideologías, una más pragmática, pero que comparten objetivos, pero una es más pragmática y la otra es mesiánica y directamente se ha tirado a la piscina. Y por otro lado, vemos que además de que no hay un liderazgo, es que en la población civil que vive en Cisjordania cada vez se está escorando más hacia posiciones islamistas, no nacionalistas, sino islamistas. Pero no estoy de acuerdo. El país 3 de julio de 2021, una encuesta publicada a mediados de junio de 2021 por el Centro Palestino. ¿Qué está leyendo usted? El país. El país. Pero no, te digo, el Centro Palestino de Investigaciones Políticas y Sondeos en Cisjordania recordaba que de cara a las elecciones palestinas, el
finalmente fueron desconvocados por otra cosa porque Israel no dio permiso, reflejaba que el 85%, estoy hablando de la noticia de las encuestas, ¿vale? Estamos hablando de Cisjordania, que no es Gaza. Refleja que un 85% de los ciudadanos de cisjordanios creen que la Autoridad Nacional Palestina está instalada en la corrupción, solo un 14% apoyaría imputaciones del gobierno de Fatah y un 56% se muestra partidario de Hamas en la medida por nacionalismo, no por ideología, frente a la inactividad de la Autoridad Nacional Palestina frente a la ocupación palestina, apoyarían esa resistencia preocupante en 2021, antes de lo que ha pasado. Bueno, pero usted me está hablando de 2021, yo le estoy hablando de 2024 y encuestas de hace 3 semanas. Sí, pero estoy diciendo que es más, no por ideología, sino es por identidad, por nacionalismo. Es que esto es para una conferencia, son muchas razones por las que el mundo palestino apoya determinadas opciones. La pregunta que me han hecho es qué porcentaje de población apoyaría una opción islamista o más radical y otra, y los porcentajes son los que... Que sea por ideología islamista, no, es por nacionalidad de lucha de resistencia. Bueno, lo que usted llama resistencia, el mundo es discutible, sí. Vamos a ir terminando, nos han encendido ya las luces, como en los bares cuando están cerrando. Voy a dar la palabra a David muy brevemente y terminamos. Yo vuelvo a repetir, y yo lo que debería haber hecho usted es levantar la mano y pedir la palabra, porque había otra gente que quería hablar, y cortar al que está hablando y decirle eso a sopetón, yo no creo que sea bueno para esto, nada más. Bueno, vamos a concluir aquí. Quiero agradecer a esta casa, a Sefarad, que haya organizado junto al Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá esta charla tan interesante. Agradecer a todos los asistentes que han estado aquí tan atentos, tan respetuosos, con preguntas tan interesantes para estos 3 expertos que nos han acompañado. Gracias a todos.